Bienvenidos a la biblioteca de Long Branch Public Library y nuestro taller virtual para el desarrollo profesional. Me llamo Mariela Osorio y soy la especialista de carreras y empresas pequeñas. Hoy tenemos una persona especial que nos va a dar una presentación y hablar sobre el tema de su crédito y usted. Entonces, antes de comenzar, les quiero recordar que este evento será grabado y si quieren una copia de nuestra grabación, por favor se puede comunicar con nosotros. Al final de esta presentación le vamos a dar los informes de los contactos. Y también esta presentación es interactiva. Entonces, si tienen una pregunta o quieren compartir un comentario, solamente tienes que alzar la manito y puedes encontrar la manito ahí debajo de la pantalla o también lo puedes incluir en el chat y a medida que Alejandro se dé cuenta de los comentarios o las preguntas, él con mucho gusto estará pendiente y le puede contestar las preguntas o discutir sobre sus comentarios. Bueno, entonces con eso les quiero compartir mi pantalla, si me permiten un segundito, y les quiero introducir a Alejandro Cruz. Alejandro es un oficial de capacitación y tutoría en UCEDC, una corporación de desarrollo económico sin fines de lucro a nivel estatal que brinda préstamos a empresas emergentes y en crecimiento, asistencia en la contratación del gobierno y talleres de capacitación para emprendedores y pequeñas empresas. Antes de unirse a UCEDC, Alejandro ocupó puestos de gerente de proyectos en Microsoft y Solar Renewable Energy en Nueva Jersey, creando pronósticos financieros para la puesta en marcha de empresas. También se desempeñó como consultor principal durante 3 años para un centro de desarrollo económico en el sur de New Jersey. Ayúdenme en la bienvenida a Alejandro Cruz. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Mariela, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por los que están presentes, que van a tener la ventaja y van a acceder a toda esa información. Entonces, sin dar más preámbulos, voy a comenzar a que vean mi pantalla para poder comenzar con la presentación del día de hoy. Mariela, ¿puedes ver mi presentación? Ok. Entonces voy a agrandarlo. Sí, Alejandro, se puede ver la presentación. Ok, gracias. Entonces vamos a comenzar y antes de comenzar la presentación quisiera hablar un poquito más acerca de quiénes somos nosotros. Yo soy parte de una organización que se llama UCEDC, que significa United Counties Economic Development Corporation. Como dijo Mariela, nosotros somos una non-profit que trabaja en New Jersey por más de 40 años y nosotros trabajamos de la mano del SBA, Small Business Administration, dando créditos para empresas. Eso es muy importante. Nosotros damos créditos comerciales y a partir de ahí tenemos 3 líneas de servicios, que es la parte de créditos, todo lo que es asistencia técnica y entrenamiento, que yo soy parte de ese equipo, y todo lo que es compras del gobierno. Entonces nosotros lo ayudamos a que sea parte del sistema con el cual puede usted acceder a bidding processes en el gobierno federal y estatal. Como dijo Mariela, nosotros apoyamos a pequeños negocios y como trabajamos con el SBA, somos un CDFI, que es Community Development Financial Institution, que es una institución financiera de desarrollo comunitario. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestros créditos en general son préstamos pequeños para empresas que son entre $5,000 y $50,000 en promedio. Y lo que nosotros vemos es que la mayoría de nuestros clientes solicitan créditos o necesitan entre $15,000 y $25,000. Si ustedes van a un banco
tienen una empresa y van a un banco y solicitan un crédito tan pequeño, muy probablemente los bancos no tengan apetito por esos créditos, porque el proceso interno para aprobación de un crédito es tan largo y tan complejo que muy probablemente cuando terminen todo ese proceso, los intereses que va a generar el crédito no van a cubrir el proceso interno de la firma. Es por eso que el SBA trabaja con organizaciones como UCDC y es que nosotros podemos dar esos créditos ya que el SBA nos ayuda a soportar los costos para entregárselos a la comunidad con tasas de interés muy cómodos y tomando muchísimas veces más riesgo del que una entidad financiera podría tener. Tenemos otros créditos que son de Community Advantage, que son hasta $250,000. Uy, por favor, qué pena. Perdón. Que son hasta $250,000. Y esos créditos siguen siendo pequeños. Para un banco, un crédito comercial, bueno, es después de los $300,000, es cuando ellos empiezan a hacer dinero. Antes es muy complejo. Entonces, tenemos un crédito hasta $250,000 que puede ser utilizado para mejoras en un negocio como capital de trabajo. Son créditos que la tasa de interés es la tasa que nos da el gobierno más 1, 2, 3 puntos. Entonces, esas son créditos muy cómodos. Creo que son hasta 7 años, pero son increíbles si ustedes tienen la capacidad de acceder a ellos. Y tenemos otro que es el 504 o 504, que se llama en, en el medio de créditos. Y ese es uno para comprar finca raíz. Bienes de finca raíz, bienes comerciales. Entonces, ustedes pueden comprar un bien comercial con medio de ese crédito. Nosotros, un banco, nos asociamos con un banco, el banco da el 50% del crédito, nosotros hacemos el otro 40%. Y generalmente nuestra parte del crédito, ese 40%, que puede llegar hasta $5 millones del total del crédito que ustedes solicitan, tiene tasas de intereses que son por debajo del mercado. Y eso quiere decir que ustedes van a pagar muy poco con una tasa fija hasta 20 o 25 años. Entonces, es algo que deben averiguar. Eh, Traten siempre de tratar de funcionar. Si están haciendo créditos con organizaciones reconocidas, no vayan a esos online lenders, que son los prestamistas en línea, porque ellos no hacen parte del sistema financiero y las tasas de interés pueden ser hasta del 100% o más anuales. Entonces, eso es muy complejo. No, por favor, traten de estar fuera del alcance de esta gente porque son créditos predatorios. Y yo hago parte del equipo de capacitación y asistencia técnica. Nosotros hacemos talleres gratuitos como ese que ustedes están accediendo, con cosas básicas, conceptos básicos de negocios. Ese es uno de los conceptos básicos de negocio, pero tenemos otros como QuickBooks, cómo comenzar a hacer QuickBooks, marketing, forecasting, todo ese tipo de análisis financiero, análisis de su negocio, podemos ayudarlos si son conceptos básicos que nosotros podemos ayudarles. También tenemos otros programas que son en vivo, son de 7 semanas. No los hemos hecho en el último año y medio desde que comenzó la pandemia, pero esperamos que el próximo año ya podemos comenzar con este proceso. Y tenemos otro programa, que son los programas de incubadora virtual, que es el VIP, que si ustedes son una minoría, si son LGBTQ, pueden acceder a un programa en el cual le vamos a dar 4 semanas no, son 8 clases de formación técnica para su negocio. Y lo que nosotros queremos al final es que ustedes accedan a un crédito que UCDC les puede dar. Un crédito con unas tasas de interés muy, muy, muy bajo. Es muy apetecido este programa. Por favor, averigüen. Pueden ir a ucdc.com y averiguar todo eso. Y el programa especial es ESC, que es Entrepreneurship as a Second Chance. Eso es para personas que han estado en la cárcel, regresan a su hogar y ven que es muy difícil muchas veces acceder a un trabajo digno o que les paguen bien. Muchas veces esas personas pueden
regresar a la cárcel por ese motivo. Nuestro programa es tratar de sacarlos de ese círculo y en vez de conseguir un trabajo, empezar a trabajar por ellos mismos. Entonces, si conocen a una persona que haya estado regresado a la comunidad por más de un año, que ya esté estable, coméntenles de ese programa. Es un programa gratis, es de 8 semanas, es muy bueno y nosotros queremos les damos hasta un computador para que puedan tomar las clases. Ese computador, si terminan el programa, se los regalamos. Son cosas muy importantes y muy buenas que la comunidad debe tomar ventaja. Bueno, y lo último es Procurement Technical Assistance Center, que es el Centro de Asistencia Técnica de Adquisiciones Estatales. Entonces, cuando ustedes quieren hacer negocios con el gobierno, muchas veces le dicen, ustedes tienen que ser parte del PTAC. Les van a decir eso siempre. Pero, ¿qué es PTAC? PTAC es que ustedes tienen que tener, el gobierno no hace negocios con cualquier persona. Tiene que ser con negocios que son exitosos, porque es dinero público. Y muchas veces dicen, pero yo lo sé, no es con dinero, no es entidades federales, sino estatales. Lo que pasa muchas veces es que el gobierno federal da dinero a diferentes organizaciones, puede ser colegios, organizaciones de cualquier otro tipo. Entonces, para poder acceder y hacer en el sistema de compras, tienen que ser parte del PITAC. Y es una muy buena posibilidad de aumentar sus ventas y tener otra línea de servicio para sus negocios. Ok, entonces, los objetivos del taller para el día de hoy es describir cómo se lee un informe crediticio, identificar lo que constituye un puntaje crediticio, brinde consejos para mejorar su puntaje, analizar quién usa las puntuaciones de crédito y por qué, para qué las usan, y disipar algunos de los mitos de la calificación crediticia. Una de las cosas más importantes, si van a aprender algo el día de hoy, es que lo más importante es entender cómo funciona el crédito, cómo se calcula el puntaje crediticio de una persona. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden conocer eso, pueden tener un conocimiento de cómo funciona el sistema, pueden tener acceso a todos los recursos que les brinda el mismo sistema para aumentar su puntaje crediticio, y ustedes después de eso pueden tomar acciones, pueden hacer un plan de trabajo para mitigar los riesgos que están relacionados a tener un puntaje financiero bajo. Y una de las cosas más importantes es que cuando nosotros hacemos eso, ya tenemos que el crédito no lo vemos como un déficit, lo vemos como un activo. ¿Por qué? Y esto es muy importante especialmente para las personas como nosotros, que no somos de Estados Unidos, que somos migrantes. Muchas veces, porque somos de otra sociedad, tenemos otros principios, no vemos la necesidad de tener líneas de crédito o tener deudas. No nos gusta. Y es algo muy, muy de nuestra sociedad. Pero el efectivo solo lo puede llevar usted hasta un punto. Muchas veces usted va a necesitar crédito para poder adquirir, por ejemplo, un vehículo, una casa, porque es mucho dinero. Entonces, para reducir ese riesgo, para reducir eh, las barreras al acceso del crédito, es necesario empezar a construirlo y saber cómo usted lo puede empezar a construir. Entonces, comprender su crédito reduce su estrés. Si uno comprende cómo se calcula, uno sabe qué es lo que tiene que hacer para mejorarlo, ¿verdad? No se debe asociar el crédito con deuda. Eso podría conducir a una mayor susceptibilidad a las estafas de reparación de crédito depredadoras. Por ejemplo, mucha gente dice, no, una persona que yo conozco me va a mejorar el crédito, me va a reparar mi crédito en una semana. Y eso no es así. Lo que pasa muchas veces es que la persona que va a reparar el crédito como tal, lo que hace es llama a cada una de estas agencias y litiga básicamente todas las cuentas que hay allí. Entonces, cuando uno dice, oiga, eso no es mío, a las agencias, ellas limpian
el reporte crediticio suyo. Tienen que quitar absolutamente todo lo que usted está diciendo que está en disputa. Entonces, cuando usted está en una disputa de ese estilo, ellos quitan absolutamente todo y empiezan a analizar y empiezan a averiguar si realmente esa información es suya. Lo que pasa es que mientras hacen ese proceso, su crédito se va a ver muy bien, porque no va a reflejar ninguna de las cuentas negativas que usted tiene. Al no tener cuentas negativas y dejan solo lo positivo, pues va a decir, el sistema va a leerlo de otra forma, decir, ah, no, esta persona gana 150 o 200 puntos en una semana. Pero en el momento en que los burós dicen, ah, no, eso sí es suyo, lo vuelven a poner en su cuenta, su crédito va a ir al mismo puntaje o menor que él lo tenía antes. Y eso es una práctica que hace mucha gente que dice, ah, en una semana yo se le mejoro, en 2 semanas, mándeme $300 y lo hacen y se ve bien por un mes y luego, ¡pum!, ya, eh, no resulta. Entonces es importante que ustedes sepan que hay herramientas que son gratis, organizaciones que hacen eso para ayudarlos a ustedes y se puede hacer todo básicamente conociendo el sistema. Y eso es lo que queremos, que conozcan el sistema y si uno conoce el sistema, sabe qué acciones debe tomar para uno poder mejorar su posición. Y vamos a hablar del puntaje crediticio. Acuérdense, hay dos conceptos básicos que no están relacionados. Uno es el reporte crediticio. En el reporte están absolutamente toda la información de su historia crediticia. Todo lo que han hecho con su crédito, ahí va a aparecer. El, el puntaje crediticio es básicamente una fotografía que le toman a ustedes en algún punto en el tiempo. Y con esto pueden hacer un, un examen de riesgo, básicamente. Van a decir, por ejemplo, hoy por hoy, si me hicieran a mí, me toman la fotografía, que es básicamente el puntaje crediticio, me toman una foto y empiezan a averiguar todas mis cuentas hasta el día de hoy para generar un puntaje de riesgo. Y ese puntaje de riesgo, entre menor el riesgo, es mejor para los bancos, porque los bancos, acuérdense, están prestando dinero que no es de ellos. Si nosotros tenemos una cuenta de ahorros, ese dinero ellos lo cogen y lo meten en el mercado financiero, compran acciones, lo ponen lo ponen como en créditos, todo eso, tienen que mover el dinero como tal. Entonces, cuando uno es muy riesgoso, cuando uno ven que le toman la foto a uno y dicen, uy, no, esa persona tiene un riesgo muy alto, tal vez le puedan prestar dinero, pero como el riesgo es tan alto, entonces lo que pasa es que tienen que aliviar ese riesgo de alguna forma. Y la única forma que tienen es aumentar las tasas de interés. Acuérdense, cuando ustedes tienen un muy buen puntaje crediticio, tienen un muy buen reporte crediticio, lo que pasa es que van a pagar menos tasas de interés porque las personas que prestan dinero, los prestatarios de dinero, eh, sí se dice así, ¿cierto? Las organizaciones, los bancos, los que prestan dinero, lo van a hacer ver como un buen cliente porque usted tiene una historia de pagar todo lo que debe. Entonces, si uno paga todo lo que debe, dicen, ah, bueno, yo le puedo prestar, puedo hacer algún dinero, pero no es riesgoso, así que mi tasa de interés va a ser mucho más baja que la otra persona que, por ejemplo, declaró en bancarrota hace un par de años. Esto es uno de los ejemplos. Entonces, y como decía, el puntaje crediticio es un modelo de riesgo que utilizan los bancos y otros negocios que dan crédito y básicamente es una fotografía en la cual miran cómo están al día de hoy ustedes. Entonces, muy importante, como es una fotografía del día de hoy, dentro de 2 semanas la fotografía puede ser diferente, ¿verdad? Todo puede cambiar. Ustedes pueden mejorar su credit score, su puntaje crediticio. No hay problema. Pero vamos a hablar un poco más del reporte de crédito. Reporte de crédito, ¿por qué? Porque esa información es la que ustedes pueden acceder y quiero que la conozcan bien. Gratis, ¿no? Entonces, hay 4 partes de ese informe. El primero es la información personal,
la otra es la historia crediticia, todos los récords públicos y todos los increase, eh, todos los increase, se me olvidó la palabra en español, perdón, todas las preguntas, básicamente, cuando corren su crédito a otras organizaciones. Esos son las inquiries. Entonces, comencemos con la primera parte. Identificación personal, entonces, incluye nombre completo, fecha de nacimiento, seguro social, se aplica a emprendedores actuales y pasados. Y acá es muy importante. Estamos diciendo que seguro social. Si ustedes no tienen documentación, muy probablemente ustedes no van a tener un informe crediticio. Entonces, acceder a un crédito para las personas que no tienen documentación legal de ese país es muy complejo, pero, por ejemplo, si ustedes son mexicanos o alguna otras organizaciones, otras naciones de Centro o Sudamérica, llamen a su consulado. Los consulados de nuestros países generalmente tienen una relación con bancos y esos bancos les pueden ayudar a ustedes a abrir cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y acceder a créditos. Entonces es muy importante que averigüen eso. Eso lo he visto mucho en los consulados de México, tienen eso, pero todos los consulados tienen alguna relación de este tipo. Así que averigüense con los de su país. Es muy importante. Otra información es emprendedores actuales y pasados. Entonces, antes de volver a seguir eso, bueno, si ustedes son ciudadanos, van a tener credit score y todo eso. Si ustedes están legales en este país, también pueden acceder a muchos servicios financieros y como pueden acceder a servicios financieros, también pueden tener un credit score y un credit report. ¿Ok? Empleadores actuales y pasados. Pero quiero hacer una énfasis acá en el nombre completo también. Como nosotros tenemos nombres que no son tan fáciles de escribir. Acá, por ejemplo, mi nombre es Alejandro. Ustedes no se imaginan cuántas veces me han escrito mi nombre con X en vez de J. Una de las cosas que puede pasar es que cuando ustedes abren una nueva tarjeta de crédito o solicitan un nuevo servicio, les cambian el nombre. Entonces, a mí me pueden poner Alexandro Cruz, por ejemplo, porque me lo han hecho. Pero, y el resto de los datos están bien. Lo que va a pasar es que esa cuenta, aunque el nombre está mal porque lo digitaron mal, es a mi nombre. Y lo que va a incluir en el reporte es que va a aparecer un alias. Entonces va a decir nombre completo, y abajo decir alias y aparece, por ejemplo, Alexandro Cruz. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. No quiere decir que esté equivocado, pero si ustedes ven un alias o algo así, tienen que revisar y tener mucho cuidado en saber si de verdad ese nombre le corresponde a ustedes. En algún momento abrieron una cuenta con esa información. Historia crediticia incluye líneas comerciales abiertas y cerradas, activas e inactivas, información negativa como cuentas de cobranza. Y la información negativa de cuentas de cobranzas, por ejemplo, si ustedes tienen, no es lo mismo a tener un pago tardío, por ejemplo, 30, 60 días que uno se demora y puede pagar, a una vez cada año, a siempre estar tarde, todos los meses estar tarde 20, 30, 40 días. ¿Por qué? Porque si uno ve que hay una tendencia en eso, eso puede afectar negativamente su puntaje crediticio. Si uno ve que es una vez cada plenilunio, entonces no va a afectar de la misma forma. No va a tener ningún efecto, básicamente. Y es muy importante. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen cuentas en collections, en cuentas de cobranza, que son cuentas que los bancos venden a terceros por más de 90, 120 días, esas cuentas nunca van a desaparecer hasta que ustedes las cierren. Pero no es lo mismo tener una cuenta en cobranza de $8, por ejemplo, a tener una cuenta en cobranza de 40,000 o 50,000 dólares. Cuando eso pasa, es muy complejo y siempre les va a afectar el crédito. Es muy importante que ustedes traten de solucionar eso. Si es una cuenta de cobranza que tiene muchos años, 10, 15 años, y déjenla quieta,
diría yo. No es necesario abrirla porque eso se llaman las cuentas zombies. Si ustedes la tocan, entonces salen a cobrar. Si nadie les ha cobrado, si nada, no le han dicho nada por años, déjela quieta. Esté preparado, pero no, que no le quite el sueño, es decir. Récords públicos incluye cosas como quiebras, si ustedes tuvieron un short sale de su casa, todo eso son públicos. Entonces, además, acuérdense, si ustedes están en el capítulo 11, capítulo 10 de quiebras, muy probablemente les pueden prestar, pero va a ser muy complejo que les presten, ya que cuando uno se quiebra, lo que quiere decir es que ustedes reconocen solo un porcentaje del dinero que les prestó una persona o un banco, ¿verdad? Entonces, si es $1, ustedes dicen, solo puedo pagar 10 centavos por cada dólar que usted me prestó. Entonces, al hacer eso, lo que uno va a hacer es, se declara en quiebra y los bancos lo van a ver muy negativamente porque ustedes le quedaron debiendo a un banco. Bueno, y el banco les puede prestar dinero más adelante, 1 año, 2 años, pero las tasas de interés van a ser muy altas porque el riesgo para el banco es un riesgo latente de que ustedes no paguen en algún momento. Entonces es muy complejo para un banco y es muy importante que ustedes tengan esa información pendiente y precisa, básicamente. Todo lo que consultas, entonces hay dos clases, es soft and hard inquiries, que son blandas y duras. Entonces básicamente piénselo de esa forma. Si ustedes van a ir a comprar un bien, tiene el vendedor va a correr por un bien grande, por ejemplo, un carro, un automóvil, o van a comprar una vivienda. El vendedor como tal tiene que hacer una consulta de su crédito para saber si ustedes pueden acceder a los planes de financiamiento que tienen ellos o saber si están en el threshold que ellos tienen para vender ese tipo de bienes. Cuando hacen eso, eso es una consulta dura. Eso llega y lo consultan a uno de una vez. Las blandas son las que, por ejemplo, UCDC y otras organizaciones pueden hacer con ustedes, que es solamente para informativos, son consultas informativas. Nosotros solo queremos ver cómo está usted, cómo podemos ayudarlo, no más, no se pueden utilizar para nada más. Entonces, eso es como verla a través de un cristal, la consulta, la blanda, y la dura es tener el documento en la mano. Es la diferencia. Uno la ve en la pantalla, la otra es físico. Pero acá hay una cosa muy importante. Si ustedes hacen consultas, si van a comprar un vehículo o algo así, el periodo, por ejemplo, es de 2 semanas. Si ustedes van a varios car dealerships para comprar un vehículo durante 2 semanas, esta va a aparecer como una sola consulta, una sola hard inquiry, una sola consultadura. Entonces tienen que tener en cuenta eso. No, si van a comprar un vehículo, no es uno aquí, dentro de 3 meses van a averiguar otro. No, traten de hacerlo todo en un periodo corto de tiempo para que esas consultas aparezcan y se cuenten como solo una y no afecten su crédito tan fuertemente. Y las blandas, como le dije, es más para lo informativo, para nosotros ayudarle a, a saber cómo está su crédito y ya. Entonces, puntaje crediticio. Dependiendo de la naturaleza de la cuenta que se busca, es decir, préstamos hipotecarios, automotrices, comerciales, en el nivel de riesgo del consumidor, los prestamistas utilizan diferentes modelos de calificación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes en su negocio no es el mismo riesgo asociado a un restaurante que a un taller automotriz. Son diferentes industrias, son diferentes riesgos, son diferentes flujos de caja y por ende los modelos financieros, los modelos de riesgo, de calificación de riesgo van a ser diferentes. Por ejemplo, si ustedes tienen un restaurante, en un restaurante puede ser que eh, un, un, un puntaje crediticio bueno sea 680, muy bueno.
pero para un taller automotriz 680 es bajo y los bancos esperarían que tengan 720, porque son modelos diferentes, son modelos de riesgo, son negocios diferentes y todo es diferente. Entonces hay que tener muy en cuenta que ustedes sí tienen un negocio, su negocio como tal, la industria tiene un riesgo asociado diferente a otras industrias. Y es muy importante que si van a comparar, comparen manzanas con manzanas y no manzanas con peras. Entonces usted no puede comparar su restaurante con un taller automotriz o con una consultoría o con una empresa que hace pesticidas. No, tienen que hacerlo con restaurantes en el mismo estado. No pueden comparar restaurantes en otros estados que no tienen la misma carga impositiva que tienen en New Jersey. Entonces es importante que miren eso local, pero también que tengan en cuenta la industria como tal. Bueno, y ya que hemos estado hablando del puntaje crediticio, les voy a mostrar una pequeña tablita que tenemos acá, que es quién es un buen candidato versus un muy mal candidato. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, en historia de pagos, ¿quién puede ser un buen candidato para darle un préstamo? Una persona que paga todo a tiempo. Es decir, que paga antes de la fecha límite para pagar la tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito yo la tengo para pagar el 30 de este mes, yo la pago el 20, el 15. Entonces van a ver que yo soy muy diligente en ese accionar. Y nunca pago lo mínimo, siempre pago un poco más, que es lo más importantísimo en eso. No, no tiene historia de pagos retrasados. Bueno, uno puede tener uno que otro pago retrasado y una vez cada X tiempo. Por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía Netflix en una tarjeta de crédito, me enviaron una nueva tarjeta porque ya se me había vencido la otra. Y cuando me fueron a cobrar en Netflix, se fue quedó sin pagar. Yo cancelé el servicio, pero siempre quedó como una cuota, una deuda de $7. Eso yo arreglé eso, pero eso no me afecta tanto porque yo siempre he pagado a tiempo y eso fue algo extraordinario. Entonces uno cuando lee los informes crediticios puede hacer unos assumptions, puede hacer hacer conclusiones de eso, eh, esta cuenta, por ejemplo, $7.50 hace un año y es lo único que debe. ¿De qué es? Netflix. Eso fue que no pagó, se le olvidó la suscripción, el último pago y es fácil de arreglar. Entonces no es no afecta tanto como otros tipos de cosas que están late, por ejemplo, en un automóvil. Si ustedes están en un automóvil que tienen en lease, tienen un lease y payment y está retrasado por 90, 120 días, eso es grave. Entonces, porque son varios pagos que ustedes están retrasados. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta eso. Utiliza constantemente cuentas de crédito existente. Entonces, siempre utiliza sus cuentas. No quiere decir que ustedes tienen una tarjeta de crédito y nunca la usan y la utilizan una vez al año. No, las cuentas de crédito es para utilizarlas. Traten de utilizarlas porque eso ayuda a los bancos a determinar que ustedes hacen uso de crédito como de la forma que ellos esperan que sea utilizado, que es regularmente. Otra de las cosas es que uno utiliza menos del 10% del crédito. Eso quiere decir, es entre el 10 y el 30. No utilicen más del 30% de lo que les da una tarjeta de crédito. Si una tarjeta de crédito, el límite es $1,000, utilicen entre 100 y $300 máximo. Es perfecto. Y eso es lo que espera un banco. El banco no le gusta ver que ustedes hicieron el max out, que si tienen 1,000, utilizaron los $1,000 y siempre la tienen como en $1,000, $1,000, $1,000. Porque ¿qué quiere decir? Que ustedes que la capacidad de ustedes está al límite, puede ser. Que no pueden tener más crédito y se están endeudando para cubrir más huecos, básicamente, y que ese es el límite que ustedes tienen para tener crédito. Si eso es así, el banco muy probablemente va a decir, no, yo no le puedo prestar más plata a esa persona. Es importante eso. Pagan los saldos antes de las fechas de corte, ya lo dije, todas las cuentas rotativas mantienen saldos muy bajos. Entonces, lo que les dije, cuentas rotativas son tarjetas de crédito
líneas de crédito, entonces siempre mantener entre 10 y 30% máximo utilizado. Historial extenso registrado, uso de crédito experimentado. Entonces, si ustedes tienen una tarjeta de crédito que es de Macy's, que es de Target, que es de uno de esos lugares, y la han utilizado, no sé, y la sacaron hace 5, 7, 8 años, no la cancelen, utilícenla, porque esa tarjeta ayuda a generar una historia crediticia, sabiendo que ustedes la manejan bien. Entonces es muy importante tener eso. Consulta solicita crédito solo cuando sea necesario. Busca las mejores tarifas para préstamos para automóviles o hipotecas. Tiene pocas deudas. Y uno tiene que, y lo de pocas deudas es muy importante. Una de las cosas que yo quisiera decirles es, de la forma que ustedes tienen que saber si tienen pocas deudas, es hacer un balance financiero de ustedes. Entonces, ¿cuáles son sus activos? ¿Cuáles son sus deudas? ¿Y cuánto es el dinero que les queda? Ese dinero que les queda les puede dar una idea de la capacidad de pago que ustedes tienen. Si ustedes tienen poca capacidad de pago, tengan pocas deudas. Es muy importante entonces. Eso. Mezcla de crédito, diferentes tipos de cuentas pueden administrar los pagos de manera uniforme de diferentes maneras. Entonces tienen crédito estudiantil, tienen installments, que son, por ejemplo, pagos del hogar, seguro, todo eso los maneja bien. Entonces es importante eso. Y la persona que generalmente está reconstruyendo su crédito, tiene un crédito bajo, es, por ejemplo, historia de pagos, no tiene pagos mayores a 6 meses, acaba de abrir su historia crediticia, puede ser. Y también que tiene historia de pagos late, que son tardíos por más de 90 días, que es muy malo. Numerosos pagos retrasados entre 30 o 60 días. Eso es lo que les dije yo, que no es lo mismo tener un pago cada año que uno se retrasa, bueno, uno se la perdona, pero si es una circunstancia constante, que siempre está en la misma, no sale del círculo vicioso, entonces eso lo va a afectar. Deudas pendientes, maximizar el crédito renovable múltiple, modo de crisis. Entonces siempre está utilizando todo el crédito, eso es lo que quiere decir, utilizando el máximo del crédito que le da. Eh, Nivel de deuda general muy alto, puede tener dificultades para pagar. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, paga solo el mínimo, uno cuando ve que gente tiene dificultades de pago, generalmente solo paga el mínimo. Y si ustedes ven un statement del banco que les manda la tarjeta de crédito y lo voltean, en la parte de atrás va a decir, si ustedes pagan solo el mínimo pago durante 15 años, y van a pagar por una deuda de $1,000, pueden pagar $3,000, $4,000, $5,000 en tasas de interés, que es mucho dinero, pero es importante que ustedes tengan eso en cuenta. Duración del historial crediticio, muy poco historial crediticio, o sea, que o no tienen o apenas están comenzando. Si ustedes no tienen, es importante comenzar, pueden sacar una tarjeta asegurada por parte del banco. Eso quiere decir que es básicamente como una tarjeta de débito. Van al banco con 500 o $1,000, ponen ese dinero y el banco les da una tarjeta de crédito por el monto que ustedes dieron al banco. Entonces puede ser 500, $1,000. Y esta tarjeta la tienen que manejar ustedes con un límite igual al dinero que dieron, 500 o $1,000, y la manejan así por 5 o 6 meses. Después de 6 meses que el banco ve que ustedes han hecho bien el trabajo, que han manejado la tarjeta como se debe manejar, les devuelve el dinero. Y cuando le devuelven a uno el dinero, ya empieza a construir su historia crediticia. Bueno, desde el momento en que no tiene la tarjeta empieza a construir, pero es muy bueno que ya el banco dice, no, esa persona está bien, y uno empieza a construir todo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se calcula el crédito. Esa gráfica, infortunadamente, las gráficas que siguen no las pude conseguir en español, porque no hay. Entonces, acuérdense, 30% del puntaje total de crédito es calculado
basado en el dinero que ustedes deben. Es decir, es importante tener en cuenta cuál es la capacidad de pago que ustedes tienen, si tienen pocos créditos o tienen muchos créditos, eso va a afectar ese puntaje. La historia de pagos, por ejemplo, lo que yo les decía acerca de tener una tarjeta de crédito de una de esas tiendas, de Macy's, Target, que la tienen por muchos años, eso va a calcular 35% del total del crédito. ¿Hace cuánto tiene crédito? 15%. Tipos de crédito, 10%. Y nuevo crédito, 10%. Todo eso se calcula y ayuda a tener un puntaje crediticio. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que un buen puntaje crediticio no quiere decir que ustedes puedan tener acceso a crédito instantáneamente. Eso es solo una parte de la ecuación. La otra es saber si ustedes tienen la capacidad de pagar un nuevo crédito. Porque mucha gente puede tener un buen puntaje crediticio, pero con lo que ganan no tienen la capacidad de endeudarse más. Entonces, no, están bien, pero no podrían estar mejor. Lo que pasa es lo siguiente, si ustedes están en esas circunstancias como la que acabo de describir, y ustedes pueden acceder a créditos de muy baja tasa de interés, y eso lo que al final dice es que van a pagar menos dinero por eso. Por ejemplo, mucha gente que tiene eso es gente que tiene automóviles o está pagando la casa. Tal vez no pueden acceder a más crédito, pero si tienen un buen puntaje crediticio, las tasas de interés de esos bienes y servicios van a ser menores a las que otra persona puede acceder. María, ¿tienes alguna pregunta en ese momento? ¿Alguna pregunta del público? No, por ahora no, pero sí he aprendido mucho, estaba muy interesada. Yo de verdad no sabía que los consulados de los países de origen tienen una relación con los bancos. Entonces eso era algo que yo no tenía en cuenta y que yo creo que podría ayudar mucho a la comunidad latina para, para comenzar un puntaje crediticio aquí de nuevo, ¿verdad? Sí. Y uno de los consulados que es muy activo en eso es el consulado mexicano en Filadelfia. Yo, Oh, qué bien. ellos hacen muchísimo, ellos tienen con el Banco Santander un convenio para poder abrir cuentas de ahorro y cuentas de crédito y todo eso. Entonces es una muy buena oportunidad para las personas que no tienen acceso a eso, tener acceso al sistema financiero. Ah, bueno, muchísimas gracias. Es bueno saberlo. Bueno, yo Ok. creo que eso concluye nuestro taller. Muchísimas gracias a Alejandro Cruz por compartir su tiempo y valiosos consejos con nuestra comunidad y también por una presentación muy informativa. Entonces, también les quiero recordar, les quiero compartir de nuevo mi pantalla en caso que se quieran comunicar con nosotros. Dame un segundito. No, disculpe. Yo sé que yo tengo algo aquí. Dame un segundito. No, no lo tengo. Ay, lo tenía. Espere, aquí está. Ahí está. Bueno, entonces, si tienen algunas preguntas, si quieren saber más sobre los diferentes programas que Alejandro les puede compartir con ustedes, por favor, comuníquense directamente con Alejandro. Su sitio web es ucedc.com y ahí en la pantalla pueden ver el correo electrónico. También, si tienen algunas preguntas o sugerencias para programas en el futuro en español, por favor se pueden comunicar conmigo aquí en la biblioteca y ahí pueden ver mi correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y anhelamos verlos en el futuro. Gracias. Okay, gracias, Mariela. Agradezco a todas las personas que están aquí y por favor acuérdate de enviarme toda la información. Bueno, y, ya, muchísimas gracias. y ya no tengo nada más. Que tengas un buen día. Hasta luego.